En este video veremos otras medidas de tendencia central, principalmente la media ponderada, y discutiremos algunos de sus usos en indicadores o en índices de precios, en números índices para ser más específicos. Luego veremos algunas medidas de forma, como puede ser la simetría y kurtosis, para por último ver estadística descriptiva en Excel. Empecemos. Bueno, vamos a empezar este video discutiendo algunas medidas de tendencia central, específicamente una que aún no hemos discutido, que es la media ponderada. La media ponderada es una medida de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa o peso respecto de los demás datos. Su fórmula, como podemos ver, incluye a la variable W sub i, que significará el peso relativo o el peso que tiene cada una de los datos que estemos trabajando, o una ponderación que le estaremos asignando, y al final estará dividido por la sumatoria de estas ponderaciones. Vamos a ver un pequeño ejemplo para simplificar esta fórmula. Bueno, tenemos acá la media ponderada. El ejemplo dice: en una tarde calurosa del sábado, Cristian, un empleado de un kiosco de bebidas, sirvió en total 50 bebidas durante la mañana de ese día. Como podemos ver en la tabla, el precio de cada bebida, por ejemplo, 5 bebidas de 5 quetzales, 15 de 7.50, 15 de 9 y 15 de 11.50. La pregunta es: ¿cuál es la media ponderada del precio de las bebidas vendidas por Cristian para ese día? Entonces, la variable sobre la que me están pidiendo que haga mi análisis, que encuentre la media ponderada, es el precio, ¿sí? Entonces eso lo tengo que tomar en cuenta. El precio será entonces para mí la variable x sub i. Luego entonces los ponderadores será el número de bebidas, en este caso w sub i, ¿sí? Entonces, siguiendo la fórmula que habíamos visto, la media ponderada será igual. Entonces, en este caso es bien sencillo, la sumatoria del peso que estamos asignando, que es 5 por el precio de la primer tipo de bebidas, y pues esto al ser una sumatoria simplemente iremos sumando 15 por 7.50 más 15 por 9 más 15 por 11. Por 11.50, perdón. Entonces, vamos a corregir esto. Ahora sí. 11.50. Y todo esto dividido entonces la sumatoria del número de bebidas, que en este caso ya lo sabemos. Se vendieron 50 bebidas en total, entonces en vez de hacer esta sumatoria, pondré directamente 50. ¿Sí? Si nosotros calculamos esto, utilizando nuestra calculadora, vamos a encontrar que la media ponderada del precio de las bebidas, considerando la cantidad de bebidas como los ponderadores, es de 8.90. Entre las principales utilidades que tiene la media ponderada se encuentra en la construcción de números índices. Y por cuestión de tiempo veremos en esta clase uno de ellos, que es un índice de precios. Un índice de precios sencillo. Vamos a utilizar ahorita el concepto de índice de precios al consumidor que proporciona el INE. Entonces, este es un indicador estadístico que mide el comportamiento de precios de un periodo a otro de un conjunto de productos, bienes y servicios representativos del gasto de la población guatemalteca. Nosotros, por simplicidad, vamos a llevar otra vez simplificando al máximo este indicador de índice de precios. Vamos a estar considerando esta sumatoria o esta fórmula de acá, que tenemos la sumatoria de los W sub i, los pesos. Estos no aparecerán en la fórmula de abajo en el denominador como sumatoria, por el simple hecho que vamos a estar considerando, por ejemplo, si fuera un producto tuviera una ponderación del 15%, vamos a introducirlo en la fórmula como 0.15. Entonces la sumatoria de estos ponderadores al final sería 1, y por eso ahorita en este momento lo vamos a omitir. Entonces es la sumatoria del ponderador de cada producto por el índice simple, la variación simple de el precio de este producto. Entonces sería el precio en el periodo actual
del producto Y dividido el precio que tenía este bien Y en el periodo anterior. Y al final de tener esta sumatoria vamos a multiplicar todo por el IPC o por el índice de precios en el periodo anterior. La variación intermensual, en este caso pues es muy sencilla. La variación entre cada índice de precios y al final todo lo multiplicamos por 100 y el poder adquisitivo de la moneda está dado por el inverso de este índice de precios. Entonces, al ser un inverso, una relación inversa, lo que me está indicando es que a medida que el índice de precios aumenta, obviamente los precios van aumentando y por lo tanto lo que yo puedo adquirir con una cantidad de dinero específica va disminuyendo, ¿sí? Entonces el poder adquisitivo de la moneda tiende a disminuir. Veamos un pequeño ejemplo muy académico nada más, muy didáctico para poder comprender estos índices de precios. Entonces tenemos una empresa dedicada al ramo de construcción necesita realizar proyecciones de los costos de materiales para presentar en sus informes a los bancos y acreedores. Para ello realizan un control sobre los precios promedio de 5 artículos que utilizan con mayor frecuencia y realizan un índice de precios en dichos productos. Con la siguiente información determine el índice de precios al mes de julio y su variación con respecto al mes de junio. Entonces, para resolver este ejemplo, pues acá tenemos la fórmula y acá tenemos los datos para poderlo resolver. Vamos a encontrar lo siguiente. Nuestro índice de precios a julio será igual a, aquí vamos a poner un corchete y vamos a empezar entonces sumando. Y tenemos el primer precio, el primer ponderador, 0.35, que multiplica a 76.50, que es el precio en julio, y dividiríamos todo esto por 70, que es el precio en el mes anterior. Y esto pues ya es bastante repetitivo, eso es en realidad lo único que hay que comprender. El ponderador, 0.25, multiplica el precio actual, 520, y divide el precio en el periodo anterior, en junio en este caso 525, más otra vez lo mismo, 0.2, que multiplica a 270, y esto se divide por 265, más otra vez 0.15, que es el ponderador, multiplicando a 775 dividido 750, más 0.05, que multiplica 100 y todo esto se divide por 95. Ahora, con este habremos completado la primera parte de la fórmula. Haría falta únicamente multiplicar por el IPC del periodo anterior, que es 118.3. Entonces, si operamos esto, obtendríamos que el índice de precios a julio sería igual a 123.4, si no mal recuerdo ahorita. Y si nosotros calculamos entonces la variación porcentual entre junio y julio, vamos a obtener que esta variación es de aproximadamente 4.5%. Entonces, por favor, revisan estos cálculos. Ahora vamos a platicar un poco sobre medidas de posición. La primera medida de posición que vamos a analizar es el percentil. Este es un valor tal que por lo menos P% de las observaciones son menores o iguales que este valor y por lo menos 100 menos P% de las observaciones son mayores o iguales que este valor. Para poderlo entender un poco mejor, sumamos el percentil 15 y el percentil 15 será un valor X tal que por debajo de este valor, que está representado por esto que tenemos acá, exista entonces un 15%, ¿sí?, de la información o de los datos. Y por lo tanto, arriba de este valor X existiría un 85% de la información. Entonces este sería el percentil 15.
Algunos percentiles pues son muy relevantes, por ejemplo los que dividen a la distribución en 4 partes iguales que reciben el nombre de cuartil. Entonces el cuartil número 1 está representado también por el percentil 25. El cuartil número 2 está representado por el percentil 50 o también es la mediana. Y el tercer cuartil está representado por el percentil 75. El último ya no se coloca porque simplemente estaría representado por el valor más grande de la distribución. Recordémonos que para poder calcular estos percentiles o cuartiles yo debería ordenar primero los datos de menor a mayor. Obviamente esto ya lo haremos de preferencia en Excel. También vamos a platicar un poco de medidas de forma y vamos a empezar con el sesgo o asimetría. Bueno, en general estas medidas lo que me van a indicar es cuál es la forma que yo espero tenga mi distribución en la muestra. Entonces la simetría es una medida numérica importante de la forma de una distribución. Está relacionada con el tercer momento y lo que me va a indicar es si obtengo una distribución normal, más o menos como la que tengo ahorita en el centro, en la cual la media y la mediana y la moda pues tiendan a coincidir. Si esto no sucede, si por ejemplo yo tengo valores muy por debajo de la mediana, muy pequeños o pudieran ser negativos, no sé, pero que sean valores muy por debajo de la mediana, lo que va a hacer es que la media aritmética se corra hacia la izquierda. Entonces yo tendría una simetría a la izquierda o una simetría negativa. Caso contrario, si yo tuviera valores muy altos, pero que se repiten muy poco, pero ya sabemos que la media, uno de los problemas que tiene es que se ve influenciada por valores extremos, va a hacer que la media entonces se corra hacia la derecha, ¿sí? Como en este caso. Entonces yo tendré una simetría en este caso positiva. Esta información de sesgo que aparece acá en la fórmula de xy menos la media elevada al cubo y dividido esto la desviación estándar también elevada al cubo está muy relacionada con el tercer momento de la variable con respecto a la media. La desviación estándar en sí será el segundo momento de la variable con respecto a la media. Y por último tenemos la kurtosis caracterizada, que caracteriza la curvatura relativa de una distribución. Lo que vamos a encontrar en este caso es si la distribución es como que muy alta y los valores tal vez muy cercanos a la media aritmética, se le conoce como leptocúrtica y tendrá una kurtosis positiva. En cambio, si mi distribución es muy plana, ¿sí? Se le conoce como platicúrtica, y si mi kurtosis pues sigue a la distribución normal, se le conoce como mesocúrtica. La fórmula es esta y como indicamos esta parte de la fórmula, bueno, la fórmula que utiliza Excel para ser más precisos es esta, y esta está relacionada con el cuarto momento. Por ejemplo, otra forma de sacar el sesgo de una manera muy sencilla es simplemente utilizando la media y la moda. Y como podemos ver, si la moda es mayor que la media, la simetría será negativa. Y si la moda es menor que la media, la simetría será positiva. Estas fórmulas que aparecen en pantalla pues son las que utiliza Excel y serán las que estemos utilizando nosotros directamente en el programa. Bueno, vamos a tener un pequeño ejemplo de cómo obtener las estadísticas que hemos visto hasta el momento en Excel. Vamos a estar analizando una muestra de 50 precios diferentes de un mismo tipo de bien, digamos que se encuentran en diferentes mercados o cotizándolos en diferentes lugares. Y bueno, la forma más rápida para poderlo hacer es encontrar un resumen de estadísticas, de estadística descriptiva que trae Excel. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ir a datos y observar acá en datos si tenemos esta pestaña de análisis de datos. Esto que aparece acá, análisis de datos. Si no lo tenemos, entonces ya tendríamos que ir a la pestaña de acá. Si aún no lo tenemos activado, podemos empezar en esta pestaña de arriba y buscar la opción más comandos. Y acá en más comandos escogeríamos complementos. Esperamos un rato.
Y cuando ya haya cargado, vamos a la opción ir. Y acá lo que tenemos que verificar es que tenga el chequecito marcado de herramientas para análisis, este de acá. Si no lo tiene marcado, pues simplemente lo marcaremos nosotros. Entonces ahora le daríamos de aceptar y listo, ya tendría que aparecer en la pestaña de datos esta herramienta de análisis de datos. Entonces ahora sí, simplemente haríamos análisis de datos. Acá buscaríamos estadística descriptiva. Le daríamos aceptar. En rango de entrada yo voy a escoger directamente con todo y título. A mí yo así lo prefiero. Con todo y título. Acá entonces pondría que existen los rótulos en la primera fila, que acá arriba dice precio. Y voy a escoger por facilidad un rango de salida. Entonces cualquier celda es buena. Y por último, chequecito a resumen de estadísticas. Y daría clic en aceptar. Entonces ya tendríamos acá toda la información necesaria. Considerando eso sí que esta es información muestral. El Excel lo que nos va a considerar es que esta es información muestral y entonces calculará la varianza de la muestra y una desviación estándar muestral, siempre dividida por n-1. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito un solo dato de todos estos que aparecen acá y no quisiera tener toda la tabla de resumen, sino necesito solo un dato para una fórmula en específico? Bueno, pues acá será muy sencillo. Por ejemplo, para la media, la función promedio, ¿no? Ya conocemos el error típico. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos inferencia estadística. Y el error típico va a estar definido por, vamos a ponerlo así ahorita, error estándar es igual a la desviación estándar, en este caso lo vamos a llamar S, dividido la raíz de n. ¿Sí? Entonces cuando veamos inferencia estadística platicaremos un poco más de él, pero con esto ya podremos calcularlo. Entonces, bueno, la mediana, la fórmula así se llama, mediana. Y simplemente habría que seleccionar los datos. Si yo no quiero estar haciendo esto que hice ahorita, de estar seleccionando los datos a cada rato, puedo encerrar en signos de dólar con la tecla F4 para correr la fórmula y simplemente ir cambiando la función que estoy aplicando. Entonces, por ejemplo, ahora que quiero encontrar la moda, la función así se llama, moda 1 o moda, y pues no hay una sola moda. Desviación estándar, ojo que esta es desviación estándar muestral. Entonces, desves.m sería la opción escogida porque esta es desviación estándar muestral. Y como podemos ver, esta fórmula desves.p calcula si yo conozco la información poblacional, o sea, dividiendo por n. Esta va a dividir por n-1 y es la que me interesa ahorita. Perdón por acá el error. Ahí está, ahora sí. La varianza muestral otra vez. Por esto de acá. Y la fórmula pues var.p si es población total y var.s si es una muestra. Entonces en este caso es una muestra y como puedo ir viendo voy replicando los valores que tengo en mi tabla de resumen. Si lo que quisiera encontrar es la kurtosis, pues la fórmula así se llama, kurtosis. Y listo. Coeficiente de asimetría. La función se llama tal y como está, coeficiente de asimetría. Entonces, listo, ya repliqué el valor. El rango es el dato máximo menos el mínimo. Entonces, vamos a empezar con el mínimo. Entonces, lo que buscaría acá es el mínimo. La función min. Y para el máximo, puedo utilizar la función max. Entonces, listo. El rango simplemente es la resta entre estos dos valores. El máximo menos el mínimo. La sumatoria, pues bueno, la función suma, ¿verdad? Ahí no hay mucho que decir, que hacer. Y por último, la cuenta, la función sería contar. Y listo. Entonces, lo ideal pues
si yo no necesito toda esta información y necesito solo uno, puedo aplicar la fórmula respectiva. Ahora si no, pues puedo encontrar el resumen de estadísticas, que es bastante simple, ¿verdad? Un pequeño ejemplo ya un poco más aplicado, lo vamos a resolver en clase, que ya tendríamos el mismo ejemplo que resolvimos en aquella ocasión. La empresa de neumáticos Pirelli, solo que ahora tendríamos 100 neumáticos, ¿verdad? Entonces el cálculo con la calculadora como tal ya sería muy complejo. Y entonces, pues ahora cuál neumático recomendamos. Esto vamos a estar analizándolo con, en este caso, el coeficiente de variación que vimos la semana pasada. Ahora, también hemos visto algún otro tipo de fórmulas, o por ejemplo la media ponderada. Este ejemplo de media ponderada que resolvimos se puede resolver en Excel muy fácilmente. No existe como tal una fórmula de media ponderada, pero, o no, al menos que tenga conocimiento, pero lo puedo calcular muy fácilmente con un suma producto, una función suma producto, como al final era eso, ¿no? Multiplicaba los precios por sus ponderadores. Entonces, ahora la matriz número 2, los ponderadores, y divido esto todo por pues la suma de los ponderadores, ¿sí? Entonces, con esta fórmula de Excel, yo puedo replicar la media ponderada, que era de 890. Y, por ejemplo, también existen fórmulas para la media geométrica. Entonces, vamos a resolver este problemita que dice: considere que desea invertir los ahorros de varios años que tienen una empresa. 3 empresas le han solicitado que participe como accionista de las mismas y usted solicitó el reporte de ganancias de los últimos 5 años para tomar la decisión de inversión. Bueno, acá hay información del año 2010 a 2014, lo podríamos actualizar, ¿no? Es lo de menos. Entonces, lo que pudiera hacer yo inicialmente es, bueno, ¿qué tanto han variado los ingresos de año a año? ¿Sí? Entonces, yo calculando esto puedo obtener las variaciones de ingresos para cada uno de los años para las 3 empresas. ¿Sí? Como puedo ver en la empresa número 2, entre 2012 y 2013, pues los ingresos, en vez de aumentar, disminuyeron. Por eso este valor, lo mismo acá, estos valores son menores a 1, ¿sí? Menores al 100%. Y bueno, por eso mismo no es conveniente que yo haga la resta de menos 1, porque ya no pudiera calcular la media geométrica. Y acá la fórmula es media.geom. Entonces, media geométrica de estas variaciones, pues para conocer cuál es la tasa promedio de crecimiento. Y lo que puedo observar a simple vista es que la que tiene mayor tasa de crecimiento es la empresa número 3, y por lo tanto sería la que más me convendría invertir en ella.